jefe de Departamento de Planeación y Diseño Educativo de la Dirección de Docencia y Educación para la Vida, también del CREFAL. Fue jefe del Departamento de Innovación Educativa de la Subdirección de Investigación en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. Coordinador del proyecto de carácter operativo Teleeducación Comunitaria, también del CONAFE. Coordinador de investigación de la Universidad Latina de América en Morelia, y es coautor de los cuadernos para la formación pedagógica de las figuras docentes del CONAFE en su modalidad de atención a población infantil migrante. Tiene 6 cuadernos editados también con esa institución en el 2010. Otra de sus publicaciones es el ensayo Una mirada prospectiva derivada de la Confitea Sexta en Revista Interamericana de Educación de Adultos. El ensayo Reflexiones en torno al mestizaje y sus implicaciones para la relación oralidad-escritura en el marco de la discusión intercultural, publicada en la Revista Interamericana de Educación de Adultos en el 2009. El ensayo Reflexiones en torno a la formación y la práctica de educadores de adultos en la Revista Interamericana de Educación de Adultos también en el 2009 y reseña de participación en el Seminario Internacional de Programas y Políticas de Alfabetización y Post-Alfabetización, efectuado en La Habana, Cuba, aparecida en la Revista Interamericana de Educación de Adultos en el 2006. Así es que con la ponencia denominada Un reto para la formación de los asesores, recibimos al doctor Ernesto Rodríguez Moncada. Bueno, ¿sí me oyen? Voy a preferir sentarme yo, aprovechando que ya estaban aquí sentadas. Venía en camino. Bueno, un agradecimiento por la invitación, Verónica, agradecimiento a todo el INAEVA, conozco a varios, tengo varios amigos, amigas por acá, un agradecimiento por la invitación. Cuando me dijeron que venía a Guanajuato, inmediatamente pensé en la canción de José Alfredo, de los caminos, y pensaba decirle a Juan, un compañero que nos trajo, que nos hizo favor de traernos, que no pasara por Salamanca, porque ahí el recuerdo es muy fuerte. Pero bueno, afortunadamente pasa rápido la autopista y ya el recuerdo se va también muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, agradezco estar aquí, es una bella ciudad, el estado ha crecido mucho. ¿Ahí? Ah, creo que ahí. Muy bien, gracias. Bueno, yo dejé como nombre de la plática de esta conversación el mismo que me enviaron en el oficio, fue muy respetuoso de las formas. Pensando precisamente en la educación de adultos, un reto para la formación profesional de los asesores. Y voy a partir de una idea un poco diferente de lo que hemos escuchado. Yo voy a colocarme en una idea de la formación distinta en términos de lo que hemos dado generalmente en considerar eso de educación formal, procesos no formales, etcétera. La idea de una paideia de la cual deriva toda esta visión educativa. Me voy a colocar ahora del lado de otra tradición, la tradición alemana de la Bildung, le llaman, que es la tradición de la formación. Se coloca en otro lugar. Sin embargo, comparto muchas de las cosas que hemos escuchado, me parece que son bastante importantes. Entonces, para iniciar con esta idea, hay una frase de Baltasar Gracián, pensador del siglo XVII, que me gusta mucho porque da la idea de lo que es la intención de la conversación en estos momentos, ¿no? Tratar con quien se pueda aprender. El trato amigable debe ser una escuela de erudición y la conversación una enseñanza culta. El prudente frecuenta las casas de los hombres eminentes. Hay que complementar lo útil del aprendizaje con lo gustoso de la conversación. Bueno, me parece que aunque esta expresión haya sido publicada en el siglo XVII, cuando uno va a sectores rurales, a población indígena, a comunidades, todavía en ciudades, en sectores populares, se encuentra precisamente gente sabia con la que conversar es un deleite y de la cual uno aprende mucho. Los abuelos, los padres, ¿no? Se ha perdido un poco en el ritmo de las ciudades y de la modernidad, o de esto que llamamos modernidad, ese espacio de la mesa, de la sobremesa, que generalmente no estaba en los comedores, sino en las cocinas cuando eran más amplias, y que uno podía conversar después de comer, después de cenar, con la familia, sobre X cantidad de temas. Entre chismes y conversaciones del trabajo, cómo nos había ido y demás,
se generaba ese espacio. Pues bien, la idea de hogar viene precisamente de hoguera y de ese espacio de estar alrededor del fuego, calentándonos, pero también conversando. Ese es el sentido de la formación que me parece necesitamos en parte recuperar. La otra parte tiene que ver con lo educativo, ciertamente, con los espacios formales, con los espacios sistematizados, etcétera, en donde aprendemos, o en donde asistimos pero no aprendemos, que es parte del problema. Me parece a mí que necesitamos recuperar la idea de que la formación alude al proceso de aprendizaje del sujeto, esté en un espacio formal, en uno no formal o en uno informal. En la vida cotidiana estamos constantemente aprendiendo. Y en ese sentido, tenemos aquí una idea base. Cuando expresamos la idea de aprendizaje a lo largo de la vida, nos referimos a una concepción del aprendizaje, una concepción diferente a la que convencionalmente hemos trabajado o tenido. Hay que asumir el papel de los sujetos, ya también lo mencionaba Carmen hace rato. El papel de los sujetos, considerar al sujeto como tal en estos procesos de aprendizaje y de formación. Nuevas estrategias y acciones de las instituciones denominadas educativas, de donde deriva la necesidad de reflexionar y resignificar el sentido de la educación y de la formación. Más adelante veremos por qué hago esta distinción entre educación y formación. Ahorita me voy a centrar en la idea del papel del sujeto. Hace poco leí que también en las sociedades modernas vamos perdiendo parte de los procesos iniciáticos, diríamos, de los procesos que nos inician en la convivencia social, en los aprendizajes colectivos, en las prácticas colectivas de vida para respeto al otro, porque las grandes ciudades ya no posibilitan que uno conviva y comparta con otros. Ustedes recordarán, sobre todo los que son de mi generación y hacia atrás, cómo uno salía a la calle y en el espacio de la calle, con la regla, los compañeritos te decían tú no juegas. Si querías hacer trampa en el juego, los compañeritos te decían estás haciendo trampa, tú no juegas. Pero uno también salía a la calle y se encontraba vecinos, y los vecinos también te decían qué cosas hacer y qué no hacer. Si tus papás te dejaban con una prima, con una tía, con la abuelita, ellos podían incidir en tu aprendizaje y también te podían decir esto no, esto sí. Había una idea más común, más generalizada respecto de lo que era la educación, llamémosle así. Esta idea de ciertos principios básicos de convivencia moderna se va fragmentando, en parte por la urbanización, ¿no? Más inseguridad, más miedo, la construcción de edificios en lugar de vecindades o de colonias en donde la gente pueda salir a un patio, a un jardín a jugar. Pero por otro lado, trabajan, van por el mundo haciendo sus cosas y tienen el miedo de que sus hijos, mientras ellos no estén en casa, salgan, etcétera, la violencia, la inseguridad, el vicio, etcétera. Entonces hay toda una serie de factores ahí que inciden en esta fragmentación y en esta pérdida de eso que llamaba procesos iniciáticos. ¿Qué sucede ahora? Que cuando queremos que alguien aprenda a convivir, lo mandamos a un curso de convivencia. Cuando queremos que alguien aprenda a respetar a su hermana, a su esposa, lo mandamos a un curso de equidad de género. Cuando queremos que alguien... Y entonces resulta ser que aquellos procesos sociales que nos habían ido constituidos de cierta manera para en la modernidad, en la fragmentación social, y entonces tenemos que acudir ahora a otros procesos formativos distintos para recuperar parte de esos procesos. No quiero decir con esto que antes todos aprendíamos a ser buenos ciudadanos, todos aprendíamos a respetar, pero sí había un proceso básico en la misma escuela. ¿Qué sucede ahora? Se pierde parte de ese proceso, pero va de la mano con una visión, con una concepción de la educación que arranca de esta tradición que decía de la paideia y que tiene que ver con el hecho de que alguien tiene que dirigir tu educación. Es decir, no soy yo el que asume la responsabilidad de mi proceso formativo, sino hay un otro, hay un docente. Y si no hay un docente, pues yo no hago nada. Fíjense cómo las personas, tanto estudiantes como adultos, como jóvenes, en procesos formales, no formales, cuando son periodos vacacionales, abandonan todo lo que es el estudio. Nosotros lo hacemos. ¿Vienen vacaciones? No volvemos.
pareciera que solo vamos a aprender y solo tenemos la necesidad de formarnos cuando es el semestre, cuando es el curso, cuando es el diplomado. Salimos de ahí, guardamos todo, hasta el siguiente curso. Y luego le pregunta a uno a los jóvenes, ¿recuerdan que vimos el curso anterior? Yo estaba en stand-by, decía, ¿no? Entonces, sí. ¿Por qué? Porque la fragmentación también lleva a eso, a pensar que los procesos educativos, formativos, de aprendizaje, etc., van por pedazos, por partes, y no como un continuo de la vida. La noción de aprendizaje a lo largo de la vida, por eso, insisto, es una concepción que implica recuperar la idea, ¿sí?, si se ha perdido, o instaurarla, si es que nunca se ha tenido, de que aprendemos a lo largo de toda la vida y que en esos aprendizajes que tenemos a lo largo de la vida nos valemos de múltiples estrategias para tenerlos, pero también de múltiples lenguajes, ¿sí? Ahorita abundaré en ello. En este sentido, Me gusta mucho esa expresión que yo le leí a Borges, parece que él la tomó de Eliot. ¿Dónde quedó la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿En dónde el conocimiento que hemos perdido en información? Parte de la problemática que va de la mano con la urbanización, la industrialización, la fragmentación, tiene que ver con el sentido de la información constante de la cual somos, ahí sí, objetos. Si uno abre páginas de internet y te pueden aparecer 20.000 cosas. Uno va a las librerías y encuentra un montón de autores y títulos, etc. Si vivimos, para mí no vivimos una sociedad del conocimiento, vivimos una sociedad de la sobreinformación. Porque para que sea conocimiento tendríamos que pensarlo, reflexionarlo, construirlo para nosotros. No, estamos bombardeados de gran cantidad de información que precisamente no nos permite o no nos da el tiempo para reflexionarla, como también mencionaba Carmen. Y necesitamos recuperar esos espacios y esos tiempos. Porque de nada sirve leer mucho, saber mucho, tener un montón de información, si uno no se da la posibilidad de pensar sobre eso. Entonces resulta que hemos perdido sabiduría, hemos perdido conocimiento y a lo mejor hemos ganado información. ¿Quién sabe? Porque también la capacidad que tenemos para asimilar información tampoco no es una máquina, dijéramos. Entonces, la idea de aprendizaje a lo largo de la vida supone precisamente recuperar la idea de la sabiduría. Porque la sabiduría tiene que ver con, aprendemos a lo largo de la vida para la vida. No lo aprendemos para el siguiente curso, para el siguiente diplomado, etc. Lo aprendemos para la vida. Y en ese sentido, no sé, ¿o quieren que se oiga en estéreo? Bueno. Si quieren canto. Bueno. Entonces, necesitamos recuperar, decía, esas nociones, porque en los procesos formativos, todo lo que hemos aprendido a lo largo de la vida tiene un lugar. No porque lo haya aprendido en la calle, porque lo haya visto en una película, en una obra de teatro, en una conversación, está fuera de. La escuela ha hecho mucho por seguir generando esta fragmentación. Generalmente no le preguntamos al otro qué aprendió en las vacaciones, qué hizo y esto cómo derivó en algo para su vida. Hay un programa, hay que cumplir ciertas metas, hay que cumplir ciertos contenidos, lo demás queda fuera. Y aquí se aludía de puentes. En efecto, el problema es un problema de articulación. ¿Cómo articulamos esos saberes que a veces son maravillosos de la vida con los saberes de aquello que hemos estructurado en un programa, en un contenido, en un texto? Ese es el problema. Me parece que la resolución del problema está atravesado por la utilización de múltiples lenguajes. Hay que leer, ciertamente hay que leer, pero tenemos el lenguaje visual. Tenemos el lenguaje de la música, tenemos el lenguaje plástico. Y si vemos una pintura, un mural, una escultura, la fachada de un edificio, aprendemos. Y si leemos sobre eso, aprendemos más quizás. Pero puedo leer primero y luego ir a observarlo. Pero luego puedo escuchar música de la época en que eso se construyó. En este sentido, por ejemplo, yo ahorita recuerdo 4 películas que a mí en mi tarea como docente me han emocionado, digamos. Una de ellas es Simitrio, quizás la hayan visto ustedes, ¿no? Me parece que encierra muchas cosas Simitrio. Los que no la han visto, es una película más o menos de los 50, les recomiendo la vean, la pasan frecuentemente en la televisión. Después de que pase el ciclo de Cantinflas y de Tintán,
Y de Joaquín Pardavé seguro va a aparecer Simitrio, porque siempre o estamos con Cantinflas, ¿no? Hay otra que se llama Guadalupe, que es más o menos de la misma época, y sale este actor, siempre se me olvida el nombre, pero es el que decía, no tiene la menor importancia, ¿no? Arturo de Córdoba, ¿no? Sale Arturo de Córdoba, la hace de profesor, de gánster profesor, que es lo interesante. Hay otra que se llama Los niños de la China. Es una película que me parece hermosa, Los niños de la China. Si conocen la historia de Macarenco, del poema pedagógico, o de Banderas en las Torres, o de toda esta idea de la colectividad, y ligado a la idea de comunidad de aprendizaje, la película de Los niños de la China es una película fenomenal en ese sentido. Y otra que mezcla, me parece, o que da la posibilidad de ver lo que implica el espacio escolar y el no escolar en el proceso formativo de un niño, es una que se llama La lengua de las mariposas. Es una película preciosa, con un final además que lo sacude a uno, lo emociona. Aclaro la idea de emocionar. Ciertamente estoy convencido que la educación implica reflexión, pero necesitamos conectarla con la emoción. Emocionar es una palabra que viene de movimiento, motión. Todos hemos oído la frase, te movió el tapete. Bueno, ¿qué queremos decir cuando alguien te movió el tapete? Que te hizo perder el equilibrio. Sea una muchacha, un muchacho, etcétera, la vecina o quien sea, te movió el tapete, ¿no? Y te mueve el tapete porque te gusta, porque te dijo algo muy fuerte, porque te sacudió lo que viste, etcétera, ¿no? Mover el tapete entonces implica mover. Si necesitamos fortaleza, ese movimiento nos debe de llevar a una nueva posición donde nos sintamos cómodos, firmes para seguir continuando. Pero si queremos aprender, tenemos que volver a movernos. En ese sentido, un biólogo, y después se ha dedicado a la educación por muchos años, Maturana, habla precisamente del sentido del emocionar. Y él dice que en la educación necesitamos recuperar el sentido del emocionar en este sentido de lo que nos mueve. ¿Por qué? Porque solo aquello que nos moviliza nos va a generar un aprendizaje. Y nos va a generar ese aprendizaje significativo. También reflexionar supone a veces emocionarse, y por eso uno reflexiona sobre eso. Porque si no te causara emoción, tampoco lo pensabas, lo reflexionabas. ¿Me explico? Entonces, entre emocionar y reflexionar hay una relación muy estrecha, que me parece a mí que en los procesos educativos es importante recuperar. De tal suerte que cuando uno lee ciertas cosas, si te emocionaron, van a pertenecerte. Si ves una película y te emociona, te pertenece. ¿Me explico? Emilio Tenti dice que es un conocimiento incorporado, es decir, ya forma parte tuya. Y con eso vas al espacio de la educación. Cuando en el espacio de la educación eso que eres es negado, entonces evidentemente, ¿sí?, tú no te sientes parte de ese proceso. Y entonces viene esta idea también de parecer que el otro es el que me tiene que decir lo que sí está bien, lo que debí de haber aprendido, lo que debí de haber leído, lo que hay que hacer para el futuro. Y no en función de mi vida. Y algo fundamental, precisamente, también lo señalaba Carmen del trabajo con jóvenes y adultos, es que su vida, porque ha sido complicada, difícil, etcétera, como casi la vida de todos nosotros, ¿no?, tiene que ver con necesidades, responsabilidades, etcétera. Y ello está ligado a ciertos saberes, no a las letras, por ejemplo, ¿no? No está ligado directamente a lo que la escuela me puede ofrecer, la mayoría de las veces. Entonces, esta articulación, este puente es mucho más importante, porque entonces el sujeto tiene que sentir que en efecto eso que está aprendiendo en ese espacio y al que le está dedicando tiempo de traslado, dinero porque lo tiene que trasladarse, el tiempo que está ahí, les deja a los hijos, al esposo, o como sea la situación, es un tiempo que vale la pena. Pues si no vale la pena, mejor sigo como voy. ¿Por qué? Porque finalmente puede ser que aquello me brinde lo que espero o no. Yo comentaba en el desayuno con la compañera Ilse, con Juan también, que acabo de ver un video, hace tiempo, en CREFAL hicimos un estudio, hace poco, de unas personas sobre saberes y cultura escrita. Bueno, una de las personas que entrevistamos es una persona que es artesana ahí en Santa Fe de la Laguna. Es una mujer aproximadamente de unos 40 años, que no sabe leer y escribir, es bilingüe, habla bien español, habla purépecha, y hace poco, hace un año, ganó un concurso para ir a vender sus artesanías a Estados Unidos. Feria Internacional de la Artesanía. Ganó, fue a hacer sus trámites de visado
logró conseguir la visa y se fue. Y hace poco fue grato ver en un festival de cine de Morelia el documental donde pasan su vida, este fragmento de historia. Fue muy padre porque a mí me tocó conocerla cuando nos habló de que iba a ir y que estaba haciendo los trámites y demás. Bueno, ya vi el video. Y entonces ella allá no solo vende sus artesanías, sino está queriendo aprender un montón de cosas y aprende de estar mirando las artesanías de otros países, los vestidos de otros países, las conversaciones con mujeres y hombres de otros países. Había de África, había de Japón, había de Estados Unidos, de Canadá, de Sudamérica. Y claro que estaba aprendiendo muchas cosas. Cuando nosotros platicamos con ella antes de ese viaje, ella decía que para ella, no consideraba tan importante leer y escribir, porque era una artesana ya reconocida. Estaba trabajando además el barro sin plomo, y claro que eso le había abierto puertas comerciales hacia Estados Unidos. Entonces resulta que evidentemente en su práctica así inmediata, ¿para qué aprender a leer y escribir? Yo vivo bien de mis artesanías, las vendo bien, pero claro, mis hijos iban a la escuela. Mis hijos sí lo necesitan, sí quiero que. Entonces uno se enfrenta con muchas situaciones así, porque la gente puede sobrevivir a veces sin ciertos conocimientos escolares. Y eso lo sabemos todos, porque el oficio, la actividad, etcétera, que desempeña no tiene relación directa con eso o no le hemos encontrado la relación. Entonces es muy importante revalorar esos saberes y esos aprendizajes en estos procesos, pero revalorarlos no solo como educadores o como instituciones, sino también en ese nivel gubernamental. Porque reconocerle al otro su saber implica no colocarlo de entrada con este calificativo de analfabeta que generalmente se asocia con ignorante. ¿No? Es decir, no, es una persona que no ha ingresado en este mundo de la cultura escrita, que además se ingresa paulatinamente, aunque muchos de aquí sabemos leer y escribir, hay muchos textos que no entendemos. No porque sean de medicina o física, hasta literatura, algún poema, etcétera. Hay muchas cosas que no entendemos. Por ejemplo, los instructivos bancarios. Yo adoro ahora a los bancos porque ya no te hacen llenar un formulario. Uno llega, da el número de cuenta y le dice, quiero hacer esto. Pero cuando uno le hacen llenar un formulario, o formularios de Hacienda, o formularios, yo pido ayuda. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la cultura escrita no es un todo homogéneo, cerrado, de letras. Es un universo de códigos que suponen distintos lenguajes, géneros, formatos, etc. Entonces nosotros podríamos decir que en cierto sentido somos analfabetas para muchas cosas. En realidad estamos en un proceso de inserción a la cultura escrita y de inserción en distintos niveles. Cuando oía las estadísticas que mencionaba Carmen, decía, bueno, aquí hay un 74% de licenciados, un 3% de posgrado, si no saqué mal la cuenta, un 23% de media superior. Estamos en un nivel determinado de inserción en la cultura escrita, no tanto por el grado, sino por el contacto con esa cultura. Podemos encontrar gente con posgrados que su contacto con la cultura escrita es muy bajo, etcétera, ¿no? Pero uno sabe que los saberes están ligados a principios éticos, a etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es tanto el grado en sí mismo, sino cómo se va uno insertando en esa lógica y puede en ese sentido lograr o no el grado académico. Pero no todos estamos en la misma lógica de quererlo lograr y podemos estar a gusto con ello. Ese no es el problema, ¿no? El problema es cómo la sociedad ha valorado eso que va colocando y a partir de ahí justificando ciertas políticas de inequidad económica. ¿Sí? Es decir, las personas que hacen trabajos muy pesados ganan muy poco porque no saben leer y escribir. Pero el trabajo que hacen es muy pesado, el trabajo de un campesino, el trabajo de un albañil, el trabajo de muchos oficios que nosotros no podríamos hacer tampoco. Si a mí me dijeran, haz una casa, no podría, no sabría cómo hacer la mezcla. Es decir, soy un ignorante en eso. Pero a él, como no tiene el grado, no tiene el título, no tiene X, pues hay que pagarle poquito. ¿Me explico? Entonces a veces me parece que estos discursos de la certificación permanente tienen mucho que ver con cómo justifico también estas cuestiones de inequidad económica. ¿Sí? Y me parece que mientras no resolvamos esa parte va a seguir ahí empantanado un asunto que es problemático, ¿no? En ese sentido es la idea base de romper la idea de que solo se aprende en los espacios escolares. ¿Cómo llevamos estos aprendizajes fuera, hacia la escuela o hacia los espacios formales o no formales, a los círculos de lectura, etcétera? Eso me parece que es lo fundamental.
Voy a muy brevemente hablar esto de la paideia, ya mencioné varias de las cosas. Aquí está la idea base que decía. Aludí a la idea, la tradición pedagógica en la historia de la educación nos manifiesta como dos grandes campos. La paideia, que es la más usual, la más común, que es la más escolar, la más educativa, la que carga más el sentido de lo educativo centrado en lo escolar, ¿no? Porque hay educación fuera también de la escuela, ¿no? En donde el que va a ese espacio es el que tiene que ser dirigido. Podemos encontrar procesos muy tradicionales o muy flexibles, muy liberales, estrategias muy liberales, muy democráticas, etcétera, pero generalmente no pierden el sentido de que alguien tiene que dirigirte. Te dirige muy democráticamente, pero te dirige. ¿Me explico? Sí. En ese sentido, la paideia ciertamente nos permite, o esta tradición de la paideia nos permite aprender cosas. Hay cosas que no aprenderíamos si no hubiéramos ido a la escuela. Eso también es cierto. Si no quiero decir con esto cerremos las escuelas. Quiere decir, coloquemos los aprendizajes de la escuela en el lugar que les corresponde y de los procesos formales y no formales, en el lugar que les corresponde, y recuperemos los otros para entonces poder sí dialogar. Si no es muy difícil dialogar. Entonces, en este sentido, la paideia nos ha generado la idea del educador es el que modela, el educando es el que tiene que ser modelado, de que ya hay un orden preestablecido que hay que continuar. Y que como hay un orden, solo se tiene que aprender siguiendo ese orden. Cuando en la vida diaria sabemos que aprendemos muchas cosas de distintas maneras, de distintos órdenes, en distintos órdenes, ¿no? Dado nuestro interés inmediato, la importancia que le damos, el gusto, el deseo, ¿no? No sé si recuerden todavía que las abuelas les encantaba enseñar a la mamá a cocinar, pero había un momento, o sea, no era en cualquier momento vente a la cocina, y no todos los platillos van en secuencia, de la A a la Z, ¿no? No, si había fiesta es un platillo, y también iba aprendiendo muy oralmente, sin que le diera, primero léete este libro y luego vienes a la cocina. No, dialogaban, platicaban. Menciono ahorita lo de la oralidad, porque también es un factor que me parece fundamental, con eso cerraré, porque en los procesos de aprendizaje informal e incluso formales, la oralidad juega un papel muy importante. Entonces, la lectura y la escritura tienen un lugar, pero la oralidad tiene otro. Gran parte del momento educativo es estar hablando y escuchando. ¿Sí me explico? Por eso, en esta tradición también de la paideia, que derivó en la retórica y en la idea de las clases magisteriales, la idea era, bueno, pues por lo menos habla bien, habla con gusto, satisfacción y demás, para que el otro escuche con atención, gusto y demás. Los maestros, me parece, los educadores, los asesores, los formadores, todos aquellos que estamos en procesos formativos o educativos con alguien, con unos otros, me parece necesitamos recuperar también esta tradición de la oralidad y lo que implica reconocer su diversidad, ¿no? Bueno, entonces de esta paideia me gustaría reflexionar en dos expresiones que recuperé. Decía Lichtenberg, siglo XVIII, la mucha lectura también nos deja barbarie ilustrada. Es decir, no porque leamos